A continuación, presentamos el formato del informe trimestral del Departamento de Diáconos. Antes de llenar el formato de informe trimestral del Departamento de Diáconos, es importante considerar previamente la cantidad de diáconos, sea diáconos con bendición y diáconos oficiales. Número 2. Resumen de las actividades. Aquí es donde tenemos recabada la información de cuántas jornadas se realizaron en el trimestre, cuántos seminarios, visitas misioneras, entre otros. De esta manera será más sencilla vaciar la información en el siguiente formato. Como lo vemos acá, tenemos un recuadro y en este caso colocaremos número 1 porque vamos a llenar el primer trimestre del año. Se coloca una X para indicar en qué periodo corresponde a dicho informe. De esta manera identificaríamos que estamos trabajando con el primer trimestre del año, desde el 1 de enero al 31 de marzo. En este recuadro debemos de vaciar la información con los datos correspondientes. En este caso tenemos la iglesia de Montalbán, que pertenece al Distrito Capital, el año 2019, y en la parte inferior colocamos la dirección de la iglesia con su respectivo número telefónico. En este caso el teléfono sería 0212-471-4331. Continuamos y en esta primera fase tenemos el personal del departamento, recordando que este es el departamento de diáconos. Debemos de saber diferenciar entre los diáconos con bendición y los diáconos oficiales para poder colocar la sumatoria en estas casillas de abajo. Los diáconos con bendición son los que tienen privilegios de poder impartir la Santa Cena. Generalmente son los oficiales los que tienen esa bendición, ¿no? De esa investidura de poder hacer eso. En este caso colocaríamos 2 como ejemplo. Diáconos oficiales colocaríamos 4. Dependiendo de la iglesia, eso va a variar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos número 2 en la bendición, el otro tenemos 4. El número de diáconos total sería entonces de 6. Es importante también considerar el resumen de actividades que pueda llevar el departamento de diáconos. Tenemos por acá un recuadro que nos indica las jornadas de recolección y servicio social. Recolección, lo que yo recibo, por ejemplo, fueron 2 jornadas, 2 sesiones donde los hermanos me dieron, entonces coloco la cantidad de recolecciones, no la cantidad de cosas que recolecté, sino de las jornadas. El servicio social, ¿cuántas veces salí a repartir lo que recolecté? Imaginemos que es una iglesia eficiente y fueron 2. En cuanto al seminario, son los cursos o talleres que se reciben o se imparten por el departamento de diáconos. Imaginemos que aquí no recibimos, colocamos un guión o un 0. Impartimos tal vez en este trimestre 2 talleres o 2 seminarios, quizás sobre cómo hacer el pan o diferentes conductas que debemos tener dentro de la iglesia. Visitas misioneras. Es importante que se considere esto. En este caso imaginemos que son a 2 hogares, a 4 pobres y a 3 enfermos, como ejemplo. Tenemos acá la semana de oración que muchas veces se distribuye por este departamento. Imaginemos que fue una. Retiros espirituales si hubo, si no hubo se coloca el guión. Programas especiales dependiendo si se realizan o no se realizaron. Estos programas especiales puede ser una especie de escuela sabática o cualquier otra actividad que sea promovida por el departamento de diaconado. Se puede colocar imaginemos que fue una, tal vez por el servicio social, dependiendo de la planificación que tenga este departamento. En el recuadro de abajo encontramos las reuniones realizadas. Imaginemos que podíamos colocar unas 2 reuniones, quizás por cada recolección. En el grupo de diaconado se debe reunir para saber los planes que van a ejecutar o quizás para contar alguna información o algún inventario que tienen que realizarse. Mantenimiento y aseo del templo. En muchas iglesias se suelen hacer asignaciones de fechas específicas para hacer limpieza profunda. Entonces deben de allí colocarse. En este ejemplo colocaremos 2. Preparación del pan y del vino. Por ejemplo, si en este trimestre hubo un congreso, entonces ¿cuántas veces se prepararon el pan? Una vez. Se coloca el número 1. En el siguiente recuadro, llamado solicitudes, se colocan, al igual que todos los demás formatos, lo que yo necesito. Si en el departamento de diaconado se necesitan toallas, por ejemplo,
cuántas toallas, por ejemplo, toallas 2 para poder impartir los ritos sagrados. Si se requiere harina o aceite de oliva, se coloca también. Todo lo que se necesita en ese departamento se hacen las solicitudes en este recuadro. En el número 4 dice: este informe debe ser anexado al cronograma de actividades desarrolladas en el sucesivo trimestre. ¿Por qué? Porque yo voy a chequear lo que hice y lo que puedo hacer. En el número 5 tenemos un recuadro que debemos llenar solamente como uso administrativo, ¿sí? Los nombres del director de ese departamento, totalmente con su apellido, su cédula, su número de teléfono, su firma, email y la firma del director de la iglesia. Es importante porque eso significa que está revisado, que ha sido aprobado por el director de iglesia. También colocamos en la parte de abajo la dirección, en este caso del director del departamento. Y así hemos concluido el informe.